Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 1.5 kilogramos de nitrógeno inicialmente a 100 kilopascales y 17 grados Celsius. Entonces se comprime lentamente el nitrógeno en un proceso politrópico durante el cual el producto entre la presión y el volumen nominal elevado al exponente politrópico, en este caso el valor de n es de 1.3, es constante, hasta que el volumen se reduce a la mitad. Determina el trabajo efectuado de la transferencia de calor para este proceso. La palabra politrópico en realidad hace alusión a que existen unas formas de trabajo que están involucradas en un mismo proceso. Hace alusión a que existen muchas maneras de trabajo involucradas y se puede relacionar mediante la ecuación que estamos viendo en pantalla. Esta ecuación a su vez está en función tanto de las presiones iniciales y finales del sistema, los volúmenes nominales iniciales y finales y del exponente politrópico, que en este caso el valor de n tiene que ser diferente de 1, al considerar también a su vez que el producto entre la presión y el volumen nominal elevado al exponente politrópico n es constante. El ejercicio nos indica que hay una relación entre el volumen final y el inicial, y consiste en que el volumen final es la mitad del volumen inicial. Entonces, si planteamos un balance para la primera ley de la termodinámica para esta situación problemática, relacionamos que estamos trabajando en un ejercicio que se aborda para sistemas cerrados y por tanto la diferencia entre la energía que entra y la energía que sale del sistema provoca entonces el cambio de la energía del sistema. Podemos decir que el cambio de la energía del sistema entonces está gobernado por la diferencia que existe entre el calor neto menos el trabajo neto. Y a su vez, este cambio en la energía del sistema se ve reflejado en el cambio de la energía interna del sistema, que también la podemos expresar como el producto entre la masa del sistema por el diferencial de las energías internas específicas del sistema. Para el caso del calor neto relacionado es la diferencia entre el calor que entra menos el calor que sale. A su vez, el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Si nos colocamos a analizar, entonces podemos ver que como está suscitándose una compresión politrópica, es decir, que el entorno está haciendo una compresión sobre el sistema, entonces comprenderemos que la forma de trabajo relacionada está entrando al sistema y no está saliendo, porque es el entorno el que lo está realizando sobre el sistema. Asimismo, no hay una forma de calor que esté entrando, sino que producto de la relación que tiene el entorno con el sistema a través de un trabajo que está haciendo el entorno sobre el sistema, provoca una salida de calor desde el sistema hacia los alrededores y por tanto la forma de calor que está relacionada en este ejercicio es un calor que sale del sistema. Luego no hay calor que entra y no hay trabajo que entra. Lo que tenemos es un trabajo que hace el entorno sobre el sistema que está entrando y en consecuencia provoca que el sistema libere calor hacia el entorno. Por lo tanto, el balance de energía de la primera ley de la termodinámica nos va a quedar en función, por un lado, del calor que sale, el trabajo que entra y el producto de la masa del sistema por el cambio en la energía interna específica del sistema. De manera que ese cambio de la energía interna del sistema lo podemos expresar en términos de el producto entre M, que es la masa, por el calor específico a volumen constante C sub B por el diferencial de las temperaturas.
Todo esto porque nuestro sistema lo podemos considerar como gas ideal y por esa razón lo podemos expresar de esta forma. Si consideramos que para el caso donde se relaciona el trabajo politrópico, el producto entre la presión y el volumen elevado al exponente politrópico es constante, entonces al relacionar tanto el estado inicial como el estado final, entonces podemos darnos cuenta que el producto entre estos en cada estado es constante. De esta manera, nosotros si consideramos que el volumen nominal final es la mitad del volumen nominal inicial, de esta ecuación que tenemos aquí podemos despejar la presión final del sistema. Y nos viene quedando esta ecuación que tenemos acá, que está en función de los volúmenes nominales y de la presión inicial. No obstante, si relacionamos si consideramos que el volumen final es la mitad del volumen inicial y lo reemplazamos en esta relación que tenemos acá, fíjense que podemos determinar que la relación entre el volumen inicial con el volumen inicial nos va a dar 1 y por lo tanto la presión final quedará en función de la presión inicial y multiplicado por 2 elevado a la 1,3. De esta manera tenemos que la presión final nos da un valor de 246.2 kilopascales y de esa manera podemos solventar el valor de esta presión que los requerimos en los análisis ulteriores. Si consideramos la ecuación de estado de gas ideal, que en este caso nuestro sistema lo podemos considerar como un gas ideal, podemos darnos cuenta que el producto entre la presión por el volumen nominal es igual al producto entre la masa del sistema por la constante de gas del sistema por la temperatura. Si despejamos el producto de la masa por la constante de gas, tenemos el cociente entre el producto, en la presión y el volumen nominal sobre la temperatura. En este contexto estamos en un problema que se aborda para sistemas cerrados en donde la masa permanece constante. Como no hay interacciones de masa con el entorno, entonces el producto de la masa por la constante del gas es una constante y en consecuencia la relación del producto entre la presión con el volumen sobre la temperatura también será constante. De esa forma, para el estado inicial y el estado final podemos relacionarlo a partir de esta expresión que vemos aquí en pantalla. Si consideramos que el volumen final es la mitad del volumen inicial, entonces podremos representar al despejar la temperatura 2, que la desconocemos, podemos determinar una expresión para hallar este parámetro que quede en función de la presión final, de los volúmenes tanto inicial como final, la temperatura inicial y la presión inicial. Si reemplazamos que volumen final es igual a la mitad del volumen inicial, entonces en esta expresión podemos cancelar los volúmenes iniciales, quedándonos una expresión para la temperatura final que solamente está en función de la presión inicial y final, así como de la temperatura inicial. Si reemplazamos los valores, entonces podemos determinar que la temperatura final tiene un valor de 357 Kelvin. De tal modo que el trabajo politrópico, entonces, como estamos refiriendo una compresión politrópica en donde el volumen final, en este caso, es menor que el volumen inicial, entonces podemos expresar esta diferencia entre el producto de la presión inicial con el volumen inicial respecto de la presión final con el volumen final, teniendo en cuenta esta ecuación de estado de gas ideal. Este producto de presión por volumen lo podemos reemplazar por el producto de la masa por la constante de gas por la temperatura, de esta manera que lo vemos aquí en el numerador de esta expresión.
estado inicial, estado final, y podemos relacionar entonces el producto de la masa por la constante de gas por el diferencial, en este caso la temperatura inicial menos la final. Si reemplazamos los valores, nos daremos cuenta de que la temperatura inicial es menor que la final y por tanto el numerador dará un valor negativo. Sin embargo, en el denominador esta diferencia entre 1 menos el exponente politrópico también será negativa. Por lo tanto, el trabajo politrópico quedará positivo con un valor de 99.5 kJ. Entonces, del balance para la primera ley de la termodinámica, tenemos los valores que podemos relacionar tanto para el trabajo politrópico como para la expresión que nos va a representar el cambio en la energía total del sistema, que en este caso estará representado por el producto entre la masa del sistema por el cambio de la energía interna del mismo, que a su vez podrá expresarse como el producto de la masa por el calor específico a volumen constante por el diferencial de las temperaturas. Para determinar entonces el valor del calor específico a volumen constante, podemos referirnos a la tabla A2, inciso B, para nitrógeno, y estimarla a una temperatura promedio. Y de esta forma podemos relacionar un valor del calor específico a volumen constante promedio para determinar el cambio en la energía del sistema. De tal manera que la única incógnita que nos queda del balance de la primera ley es el calor que está generando el sistema hacia los alrededores. Si reemplazamos los valores correspondientes en el balance de la primera ley, entonces podemos determinar que el calor que produce el sistema hacia los alrededores es de 24.8